Video número 9 de la unidad número 7 para cuarto grado, tomando como referencia el libro de Esmate. Damos inicio a la semana número 9, la cual está comprendida del 27 al 31 de julio. Y acá tenemos la calendarización que corresponde a la semana número 9, en la cual cubriremos 5 clases, las cuales están comprendidas desde la página 132 a la página 136. Y vamos a iniciar lo que es la unidad número 7, la cual tiene por título Operaciones con números decimales. Y en esta unidad vamos a aprender a, número 1, multiplicar números decimales por 10, por 100 y por 1000. También, número 2, dividir números decimales entre 10, 100 y 1000. También a comparar números decimales, a redondear números decimales, a sumar números decimales hasta la centésima sin llevar y llevando. Y por último, restar números decimales hasta la centésima sin prestar y prestando. Entonces, esto es lo que nosotros vamos a aprender en la unidad número 7. Ahora pasamos al primer tema. Y es el 1.1, multiplicación de números decimales por 10, por 100 y por 1000. Y esto se encuentra en la página 132. Y acá tenemos una situación que vamos a analizar y dice de la siguiente manera. Analiza las multiplicaciones y sus resultados y encuentra una forma fácil de multiplicar un número decimal por 10, por 100 y por 1000. Entonces, en esta parte de este librito tenemos lo que son las multiplicaciones con sus respectivas respuestas. Entonces, acá el libro nos dice que debemos de observar los movimientos del punto decimal. Podemos ver que al multiplicar este 1.235 por 10, el punto decimal se mueve una vez a la derecha cuando multiplicamos por 10. Cuando multiplicamos por 100, notamos que el punto decimal se mueve 2 veces a la derecha. Y cuando multiplicamos por 1000, por consiguiente, se va a mover 3 posiciones a la derecha. Entonces, para que nosotros podamos identificar de forma más fácil, podemos contar los ceros. Cuando hay un 0, se va a mover una vez a la derecha. Cuando hay 2 ceros, se va a mover 2 veces. Y cuando hay 3 ceros, se va a mover 3 veces a la derecha cuando hablamos de multiplicar. Cuando más adelante veamos que lo que es la división, vamos a ver que se va a mover hacia la izquierda. Y ahora pasamos a los ejemplos. Y acá lo que vamos a hacer es cuento los espacios que se mueve el punto decimal. Nuevamente tenemos el 1.235 que identificamos acá en relación a la respuesta. Que el punto decimal se movió una posición a la derecha. Entonces, cuando multiplicamos por 10, el punto decimal se va a mover una vez a la derecha. En el numeral 2 vamos a hacer la misma multiplicación, solo que ahora en vez de multiplicar por 10 como lo hicimos acá, lo vamos a hacer por 100. Entonces, ¿qué característica identificamos? Que al multiplicar por 100, el punto decimal se mueve 2 espacios. Y por último, ahora siempre hacemos la misma multiplicación, solo cambiamos este número y ahora es 1000. Y ahora notamos que el punto decimal se mueve 3 veces. Y al quedar aquí al final, como ya no hay lo que son decimales, se deja así nada más. Y la cantidad se lee 1235. La cantidad del numeral 2 se lee 123.5. Y la cantidad del numeral 1 se lee 12.35. Entonces, ¿qué características podemos notar? Entonces, acá hay una explicación para esto. Cuando multiplico por 10, el punto decimal se mueve una vez a la derecha. Cuando multiplico por 100, se mueve 2 veces a la derecha. Y cuando multiplico por 1000, se mueve 3 veces a la derecha. Como mencioné anteriormente, para que se nos haga más fácil, contemos la cantidad de ceros. Y esas cantidades de ceros hacen referencia a lo que se va a mover el punto decimal. Cuando es 10, una vez. Cuando es 100, como hay 2 ceros, 2 veces. Y cuando es 1000, como hay 3 ceros, prácticamente se va a mover 3 veces. Y acá tenemos una animación de lo que es los ejercicios anteriores. Nuevamente multiplicamos por 10 y vemos que se va a mover una vez el punto decimal. Entonces la respuesta queda como 12.35. Y si yo multiplico por 100, nuevamente ubicamos el punto decimal y vemos que ahora se va a correr 2 veces. Entonces se va hasta 123.5. Y por último hacemos la multiplicación por 1000. Y esta vez el punto decimal se va a correr o se va a mover 3 posiciones a la derecha. Entonces queda al final. Y recordando que cuando aquí al final queda el punto decimal, pues no es necesario dejarlo ahí. Entonces la respuesta nos quedaría para este numeral 3, 1235. Para el numeral 2, 123.5. Y para el numeral 1, 12.35.
Entonces es de esta forma bastante sencilla como nosotros vamos a multiplicar por 10, por 100 y por 1000. Solo moviendo, en este caso, la cantidad de ceros para la derecha. Por 10 se mueve una vez, por 100 se mueve 2 veces porque hay 2 ceros y por 1000 se mueve 3 veces. De la misma manera, si fuera por 10.000 o por 1.000.000, las cantidades de cero hacen referencia a las veces que se va a mover el punto decimal, pero cuando hablamos de multiplicación, a la derecha. Acá tenemos esta parte del comprende que yo les pido que la lean, que hace referencia a la explicación que yo recién hago. Y acá tenemos también la parte del resuelve. Nuevamente agrego lo que es las respuestas para que ustedes puedan comparar. Ahora pasamos al siguiente tema, que es la división. Y es el 1.2, división de números decimales entre 10, 100 y 1000. Y esto está en la página 133. Tenemos acá nuevamente una situación que vamos a analizar y dice: Ricardo encontró una manera sencilla para dividir un decimal entre 10, 100 y 1000. Analiza las siguientes divisiones y encuentra cómo lo hizo. Vemos el 234.5 dividido entre 10 y ahora vemos que el punto decimal, cuando dividimos, no se mueve a la derecha, sino que se mueve a la izquierda, ya que acá en este número estaba 234.5 y al dividirlo entre 10 nos queda 23.45. Lo que indica, haciendo una comparación con la multiplicación, si nosotros movemos a la derecha cuando multiplicamos, cuando dividimos vamos a mover a la izquierda la misma cantidad de ceros. Y nuevamente acá nos dice que observemos los movimientos del punto decimal. Pero vamos a pasar a los ejemplos para poder aprender de una forma más sencilla. Como ya lo hicimos multiplicar y ahora lo vamos a hacer dividir. Y acá nuevamente cuento los espacios que se mueve el punto decimal. Tengo el 234.5 al dividirlo entre 10. Notemos que este punto decimal ahora se mueve una vez hacia la izquierda. Cuando divido entre 100, vuelvo a notar, cuando divido entre 100 la misma cantidad, noto que el punto decimal ahora se mueve 2 posiciones a la izquierda. Y cuando divido entre 1000, vamos a notar que esta vez se mueve 3 posiciones a la izquierda. Entonces, en base a ese movimiento que nosotros hemos podido identificar, podemos concluir lo siguiente, de acuerdo al movimiento del punto decimal, que si yo divido por 10, el punto decimal se mueve una vez a la izquierda. Si yo divido por 100, el punto decimal se mueve 2 veces a la izquierda. Y si yo divido entre 1000, el punto decimal se va a mover 3 veces a la izquierda. Haciendo una comparación con la multiplicación, nuevamente hago referencia al tema anterior. Cuando multiplico, el punto decimal se mueve a la derecha. Cuando yo divido, el punto decimal se va a mover a la izquierda. Y ahora pasamos a ejemplificar con una animación lo que son estas divisiones. Y tengo la primera división, 123.5 entre 10. Ubico acá en la respuesta lo que es el punto decimal. Y cuando yo divido entre 10, acá identifico el 0, hay un solo 0. Entonces el punto decimal se va a mover una vez a la izquierda y me queda como resultado 12.35. Si yo divido ahora entre 100, notemos que 100 tiene 2 ceros. Eso podemos utilizar como referencia para ver cuántas veces se va a mover el decimal. Eso podemos utilizar como referencia para ver cuántas veces se va a mover el decimal. Ubico el punto decimal, pero al estar dividiendo entre 100, este punto decimal se va a mover 2 veces. Entonces me queda como resultado 1.235. Y entonces por último, si hacemos la división, en este caso entre 1000, identificamos que 1000 tiene 3 ceros. Por tanto, el punto decimal se va a mover 3 posiciones a la izquierda. Nuevamente ubicamos el punto decimal acá, haciendo referencia a que se va a mover 3 veces a la izquierda. Entonces al moverse 3 veces a la izquierda, la respuesta nos queda 0.1235. Entonces de esta manera, con esta pequeña animación, hemos visto o identificado el movimiento que hace el punto decimal cuando dividimos. Recordando que el punto decimal cuando dividamos entre 10 se mueve una vez, cuando dividamos entre 100 se mueve 2 veces y cuando dividamos entre 1000 se va a mover 3 veces. Ahora pasamos también a otro ejemplo que nos va a servir de mucho, el cual es 14 entre 1000. En este caso voy a utilizar una cuadrícula porque acá voy a necesitar otros espacios. En este caso el 14 no tiene punto decimal, como podemos identificar, o podemos decir que está acá al final. Cuando yo voy a dividir entre 1000, lo que tengo que hacer es mover el punto decimal
3 veces a la izquierda. Entonces hago esa referencia que se va a mover 3 veces a la izquierda, ya que el decimal está al final. Al moverlo 3 veces a la izquierda, lo hago una vez, 2 y 3 veces, el punto decimal me queda ahí. Entonces, ¿qué voy a hacer cuando se me dé este caso? Voy a llenar con un 0 acá y también voy a agregar un 0 acá, ya que no deben de quedar estos espacios en blanco. Así que la respuesta de dividir 14 entre 1000 me queda 0.014. Este ejemplo nos va a ayudar a poder resolver también los ejercicios que tengamos en el libro. Y ahora pasamos a lo siguiente, que tenemos a la parte del comprende. Se los dejo como lectura, ya que es la explicación que yo he estado haciendo durante la clase. Y acá pasamos a la parte del resuelve, donde los ejercicios ya tienen su respectiva respuesta para que puedan ser tomadas como referencia. Ahora pasamos a lo siguiente. El tema 1.3, comparación de números decimales hasta las milésimas, y esto se encuentra en la página 134. Y acá tenemos esta situación y la vamos a analizar, y dice: las atletas María y Julia obtuvieron el primero y segundo lugar en la competencia de salto con garrocha o salto con pértiga, que es la vara que nosotros tenemos acá. Y nos dice: María saltó 5.36 metros y Julia saltó 5.4 metros. Y acá nos plantea una pregunta que dice: ¿quién ganó el primer lugar? Entonces vamos a tomar como referencia estas medidas de longitud que hacen referencia al salto que hizo María y Julia para determinar quién las dos ganó el primero y el segundo lugar respectivamente. Acá vamos a hacer un análisis bastante rápido. Primero, acá tenemos una regla, por decirlo así, que nos va a ayudar de manera rápida a identificar quién de las dos ganó el primer lugar o cuál de las dos saltó más alto, ya que se premia a la que saltó más alto. Aquí podemos notar que del 1 al 5, ya que acá 5.36 y 5.4, las dos están en la misma unidad. Pero veamos, el 5.1, el 5.2 y el 5.3 es un número más pequeño que el 5.4. Entonces, de esta manera, en un análisis bastante sencillo, podemos determinar que la persona, en este caso de Julia, saltó 5.4. Por tanto, quien ganó el primer lugar fue Julia y el segundo lugar fue para María, haciéndolo de esta manera rápida. Pero vamos a pasar a un análisis más complejo. Y acá nuevamente tengo lo que es la regla. Vamos a hacer esta comparación en el caso de que María saltó 5.36 y Julia saltó 5.4. Entonces lo primero que vamos a hacer es comparar las unidades y notamos que las dos saltaron 5 metros. Entonces ahí están iguales. Entonces al comparar las unidades no podemos decir cuál de las dos ganó el primer lugar. Entonces pasamos al segundo paso. Comparo lo que son las 4 décimas, que en este caso son las de Julia, y me doy cuenta que es mayor o es un número más grande que las décimas de María. Entonces puedo decir que 5.36 es menor que 5.4. Entonces, ¿cómo lo establecemos? Lo puedo establecer de esta manera. 5.36, que es lo que saltó María, es menor que 5.4, que es lo que saltó Julia. Este símbolo es un símbolo relacional. Para que a nosotros se nos haga más fácil, yo recuerdo que en clase les decía que podemos utilizar la mano izquierda para decir menor que y la mano derecha para decir mayor que. Entonces, acá yo voy a decir 5.36, de esta parte cerrada se dice menor que 5.34. Yo lo leo de izquierda a derecha y se lee 5.36 es menor que 5.4. Y acá como tercer punto puedo obtener las equivalencias de los números decimales. Acá puedo multiplicar por 100. Este 5.36, si lo multiplico por 100, me queda como 536 centésimas. Y si yo este 5.4 lo multiplico por 100, me queda 540 centésimas. Entonces, entre estos dos números ya se me hace también bien sencillo identificar cuál es más grande. Entonces, 540 es más grande que 536. Entonces, podemos decir que 540 es mayor que 536. Por tanto, la que obtuvo el primer lugar fue Julia, ya que ella saltó 5.4 o el equivalente de 540 y María apenas 5.36. Ahora pasamos a esta parte del comprende, que hay que leerla en el libro. Yo paso a lo siguiente inmediatamente, de que es la parte del resuelve, donde ustedes van a utilizar los símbolos de relación, en este caso el menor que, el mayor que o el igual, para establecer estas relaciones. En este caso tenemos el 1.21 es menor que
que el 1.26. Puedo tomar como referencia este 21 en relación al 26, ya que 21 es más pequeño que 26. De la misma manera, 3.42 es menor que 3.49. Puedo tomar como referencia este 42 en relación a este 49. Entonces, de esta manera se van a resolver estos ejercicios. Ahora pasamos al siguiente tema, que es el 1.4, redondeo de números decimales hasta las décimas, y esto se encuentra en la página 135. Y acá tengo estos dos ejercicios donde me pide que redondee a las décimas. El literal A, 2.93, y el literal B, 2.98. Entonces pasamos a la solución y acá vamos a tomar como referencia el literal A. Debo de tener en cuenta qué es lo que me está pidiendo el ejercicio, y me está pidiendo que yo redondee a las décimas. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a utilizar esta tablita donde voy a identificar las unidades, que es esta letra mayúscula. Las décimas las identifico con D minúscula y las centésimas con la C minúscula. Entonces tomo nuevamente el número, que es el 2.93, y lo ubico acá. Lo primero que yo debo de identificar es a dónde yo voy a redondear, y yo voy a redondear hasta las décimas. Entonces me fijo en el número que yo tengo a la derecha, que es el número 3. Entonces la regla nos dice que si yo observo que la cifra de la derecha es menor que 5, entonces las décimas no van a cambiar, ya que este número 3 no es mayor que 5. Entonces, al hacer el redondeo, ya no me queda como 2.93, sino que como este 3 es menor que 5, simplemente redondeo a 2.9. Entonces, lo que yo debo de identificar es el número que yo tengo a la derecha. Si este número es menor que 5, esta parte de las décimas no va a cambiar. Pero si este número que está a la derecha es mayor que 5, entonces este número de las décimas sí va a cambiar. Pero en este caso, que el que identificamos es el número 3, al no ser mayor que 5, la respuesta nos dio como 2.9. Entonces ya he resuelto o ya he redondeado a las décimas el 2.93. Ahora tenemos otro ejercicio donde podemos identificar nuevamente que vamos a redondear a las décimas, pero ahora tengo el número 2.98. Identifico a dónde quiero llegar o a dónde quiero redondear, y es a las décimas, y también identifico el número que tengo a la derecha. Ahora me doy cuenta que el número es el número 8. Entonces, ¿qué pasa en este momento? Debo de recordar que si este número que está a la derecha es mayor que 5, entonces sí va a afectar a las décimas, y por consiguiente que tengo un número 9 acá, va a afectar a las unidades. Entonces, este número 8 que está a la derecha, al ser mayor que 5, debe de aumentarse un número a la décima, y también esta décima, al ser 9, va a aumentar un número a la unidad. Entonces, ¿cómo me quedaría como resultado? 3, ya que el 8 aumenta un número al 9. Y si yo al 9 le aumento un número, me da como resultado 10. Entonces, acá me queda un 0, y ese 1 se lo aumento a la unidad. Entonces me da como resultado, al redondear 2.98, me queda como respuesta 3. Y aquí he redondeado a las décimas. Entonces de esta manera vamos a resolver estos ejercicios. Entonces acá establecemos la respuesta. 2.93 se redondea a 2.9. Y 2.98 se redondea a 3. Y acá tenemos una recta numérica que nos va a ayudar también a identificar de una forma mejor las aproximaciones. Y acá dice lo siguiente. Se pueden ubicar los números en la recta numérica y observar a qué decimal hasta las décimas se redondean. Entonces tomamos como referencia el 1 o el literal A que teníamos anteriormente, teníamos el 2.93. Al fijarnos que el 3 es menor que 5, no podemos aumentar a la derecha, sino que simplemente retrocedemos a 2.9 y el resultado lo obtuvimos anteriormente como 2.9. Ahora en el numeral 2, que tenemos el 2.98, al 8 ser mayor que 5, entonces no va a aumentar a la izquierda, sino que va a aumentar a la derecha. Entonces de esta manera también he podido identificar o he podido redondear de forma gráfica en la recta numérica las aproximaciones que anteriormente hicimos, tomando como referencia la tabla de las unidades, las décimas y las centésimas. Acá tenemos una parte del comprende que hay que leerle en el libro, ya que hace referencia a lo que anteriormente he explicado. Y acá también tenemos la parte del resuelve. Nuevamente agrego lo que son las respuestas para que puedan ser tomadas como referencia. Ahora vamos al siguiente tema, que es el 1.5, redondeo de números decimales hasta las centésimas. Anteriormente lo hicimos hasta las décimas, hoy lo vamos a hacer hasta las centésimas, y esto está en la página 136.
Y acá tenemos redondear a las centésimas 4.194 y 4.197. Y para solucionar, lo que yo debo de hacer es acá identificar lo que me pide el ejercicio. Para aproximar a las centésimas, identifico la posición a aproximar. Nuevamente tomo como referencia la tabla. Ahora tengo unidades, décimas, centésimas y milésimas. Tomo este número y lo ubico en la tabla. Y me queda 4.194. Identifico a dónde yo quiero aproximar y es a las centésimas. Nuevamente, identifico el número que yo tengo a la derecha. Al identificar ese número y notar que es menor que 5, entonces prácticamente no va a afectar a la respuesta. Simplemente me va a quedar como 4.19. Entonces simplemente lo que hice acá es quitar este número, ya que al ser menor que 5 no me afecta nada en las centésimas. Recordando que si este número que está a la derecha, el número que yo quiero aproximar, siempre que sea menor que 5 no cambia la centésima. Ahora si es mayor que 5 sí va a cambiar. Entonces al notar que acá era número menor, simplemente colocamos como respuesta 4.19. Ahora vemos el otro ejemplo, que aquí sí vamos a hacer una aproximación. Nuevamente utilizo la tabla de unidades, décimas, centésimas y milésimas y ubico el número 4.197. Identifico dónde voy a aproximar, que son a las centésimas, e identifico el número de la derecha. Y ahora sí me doy cuenta que el número es mayor que 5. Y al ser mayor que 5 ya debo de hacer un ajuste con estos números. Entonces, ¿cómo me quedaría la respuesta? Este número que está a la derecha, al ser mayor que 5, va a afectar las centésimas. Quiere decir que aquí yo lo voy a aumentar en 1. Pero si al 9 yo lo aumento en 1, se me convierte en 10. También me va a afectar las décimas. Entonces, yo debo de observar nuevamente la cifra que tengo a la derecha. Como es mayor que 5, las centésimas aumentan. Va a aumentar este 9 con 1. Entonces, al aumentar este 9 también me va a afectar las décimas. Entonces, ¿cómo me va a quedar como resultado? El resultado va a ser 4.2, ya que este 7 me afectó las centésimas y se me convirtieron en 0, ya que 9 más 1 es 10. Entonces, ubico un 0 acá, pero ese 1 del 10 también me va a afectar a las décimas. Entonces, por eso es que las décimas toman el valor de 2. Entonces, al redondear a las centésimas 4.197 me da como resultado 4.2. Entonces, de esta manera, como establecemos las respuestas, 4.194 se redondea a 4.19 y 4.197 se redondea a 4.2. Ahora pasamos a lo siguiente, nuevamente con una recta numérica para poder identificar los movimientos de las aproximaciones. Tomo como referencia el 4.194, el 4 que vamos a tomar como referencia, al ser menor que 5, pues no afecta en nada. Por tanto, redondeamos a 4.19. Pero acá en el otro caso que tomo como referencia el 4.197, el 7, que es el número que está a la derecha de la centésima, que es el 9, al ser mayor que 5, sí me afecta. Entonces, este lo redondeo a 4.2. Entonces, ahí hemos hecho el ejercicio aplicando dos formas distintas. Entonces, acá tenemos la parte del comprende que hay que leerla en el libro. Y nuevamente, pues hago referencia a qué es lo que he explicado. Pero al tener esta teoría en el libro, pues se hace más fácil que ustedes puedan darle lectura las veces que sean necesarias. Y ahora paso a la parte del resuelve, donde hay una serie de ejercicios que deben de resolverse. Y nuevamente agrego las respuestas para que puedan ser tomadas como referencia. Y es de esta manera como llegamos al final de estas clases que corresponden a la semana número 9. Y también recordar que hay que resolver las tareas que están en la página 130 a la 134. Hay que resolver correctamente esos ejercicios. Entonces estas son las clases que corresponden a la semana número 9. Espero que estén muy bien y nos vemos hasta el próximo video. Hasta entonces.